Aleluya, alabado sea nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Quiero pedirle disculpas porque tenía como 2 o 3 días que no subía video hablando de la palabra de Dios. Amén. Pero estoy aquí de vuelta. Amén. Dios bendiga a cada persona que se encuentra viendo este video. Recordándole que me he propuesto leer el Nuevo Testamento y hablarle algo de cada capítulo que yo lea. Amén. Ya vamos por el capítulo 8 de Mateo. Muy impactante. Estaba leyendo yo esto y me maravillé, Dios mío, y sentí un gozo en mi corazón. Amén. Alabado sea Dios. Voy a estar hablando bajo el tema una demostración del poder de Dios en la vida de Jesucristo. Una demostración del poder de Dios en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. A Él sea toda gloria, toda honra. O varias demostraciones del poder de Dios en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Ya vamos por el capítulo 9, la gloria sea de Dios. Y yo estaba leyendo el capítulo 8, el capítulo 8. Vamos por el capítulo 8, Y estaba leyendo el capítulo 8 y yo veía 5 milagros grandes. Yo veía 5 maravillas de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Y mientras estaba leyendo el capítulo 8, versículo 1 de la palabra de Dios, dice que Jesús descendió al monte y mucha gente le siguió como de costumbre, que el maestro descendía al monte y enseñaba y hablaba del evangelio del reino de los cielos. Pero mientras él estaba, se presentó un leproso. Aleluya. Y ese leproso quería ser salvo, quería ser sano de su lepra. Y cuando ese leproso siguió al encuentro de Jesús, le dijo: Señor, si quiere, puede limpiarme. Aleluya. Y como Cristo, aleluya, venía a demostrar a los hombres de que Él había sido enviado por Dios. Los milagros que Cristo hacía era una demostración de que Él era el Salvador del mundo, para que la gente que crean por los milagros. Como hay muchas personas que son incrédulos, que para creer tienen que ver, entonces Cristo vino y hizo eso. Aleluya. Los milagros que Cristo, quiero que me entiendan perfectamente y claramente. Amén. Quiero hablarle conforme las Escrituras. Los milagros que Cristo, el Maestro, hacía era una demostración para que la gente sepa de que Él era enviado de parte de Dios, para que las personas crean en Él. Amén. Pero dice la Biblia que al instante Jesucristo limpió a ese leproso, porque Jesucristo vino a sanar, a libertar, a romper la cadena que tiene el diablo en contra de la humanidad, ya que la Biblia registra que este mundo está bajo el maligno. Amén. Quiero hablarles claro. Y Cristo sanó a ese leproso, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Israel, o todavía eso hacen, aleluya, las personas que tenían lepra, ellos lo alejaban de la sociedad. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Como Cristo es que tiene la solución de nuestra alma, de nuestra vida. Aleluya. Él fue a buscar a los vil y menospreciados, escogió Dios para avergonzar
a aquellos que se creen grandes. Aleluya. Y Cristo limpió a ese leproso. Cristo hizo un milagro en la vida de ese leproso. Y eso no se queda ahí. Sigue diciendo la Biblia que había ahí mismo en el capítulo 8, versículo 5, había un centurión, había un principal. Un centurión era un jefe que tenía cargo, amén, en Israel. Y mientras ese centurión iba, le dijo al Señor, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Respondiendo el centurión y dijo al Señor: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Primer punto, él reconoció y fue sincero para con Cristo. Él fue sincero porque Dios demanda una sinceridad del hombre. Amén. A Dios le gusta a la persona que sean sinceros. Primer punto, el centurión reconoció de que Jesucristo no era digno de que él vaya a su casa. Segundo punto, el centurión tenía una fe tan grande en Jesucristo de que Jesucristo podía sanar a su criado. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. El centurión tenía, Dios mío, una fe tan grande en Cristo que nada más solamente le dijo a Cristo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Tercer punto, el centurión, alabado sea Dios, el centurión sabía que Cristo tenía una autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el centurión le dijo a Cristo: yo también soy un hombre bajo autoridad. Digo a mi siervo ve y él va. Digo a mi siervo y él hace. O sea, porque el centurión entendía que Cristo tenía una autoridad de parte de Dios. Recordándole que cuando Jesucristo hablaba de la doctrina de Dios, la gente admiraba su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. El centurión, Dios mío, tenía una fe tan grande en Cristo porque él reconoció que Cristo tenía autoridad. Y le dijo: yo también tengo autoridad. Entonces, como tú tienes autoridad, Cristo, como tú tienes autoridad, hijo de Dios viviente, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo creo en ti. Yo creo que tú tienes autoridad. Así mismito, Dios demanda a la humanidad de que crean en Él, de que tengan fe en Él y de que guarden los mandamientos, de que vivan una vida agradable a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y Jesucristo se maravilló al escuchar la fe que tenía este centurión. Aleluya. Y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la tiene este hombre, como la tiene este centurión,
porque creía y reconoció mi demostración y reconoció de que yo tenía autoridad de parte de Dios. Amén. Para sanar. Aleluya. Yo palabraseando. Aleluya. Él reconoció, porque el centurión reconoció. Así mismo Dios demanda a todos los creyentes a que tengan una sola fe en Él. A que se guarden dignamente irreprensible en Él. A que no desmayen en cuanto a la fe en Él. Dios demanda eso en cada creyente. A que tengan una fe que no se mueva. Que estén fundamentados sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesucristo, el Todopoderoso. Amén. Ya vimos dos partes, ya vimos dos demostraciones del poder de Dios. Entonces Cristo le dijo al centurión: así mismito como tú creíste, así mismito será hecho. En pocas palabras. Y al instante, cuando Cristo declaró esa palabra, fue sano el criado de este centurión. Amén. Porque el centurión tenía una fe en Cristo. Aleluya. Ya vimos, pero esto no se queda ahí todavía. No se queda ahí. Dice en el capítulo 8, del versículo 4, del versículo 14, perdón. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ellos se levantaron y le servían. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Primer punto, Cristo vino a sanar. Cristo vino a libertar. Cristo vino a morir por la humanidad para que la humanidad sea salva por Él. Amén. Y dice: y cuando llegó la noche le trajeron a Él muchos endemoniados. Con la palabra echó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aleluya. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Aleluya. Primer punto, ya eso estaba escrito. Aleluya. Ya eso estaba hablado. Ya eso estaba revelado de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y Cristo vino a cumplir la ley de Dios, a cumplir la escritura. Pero amado amigo, esto no se queda aquí. Amado hermano, esto sigue. Y esto está bueno, esto está interesante, esto está impactante. Amén. Y sigue diciendo: viniéndose a Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasarle al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Aleluya. Porque Cristo vino a cumplir una misión de parte de Dios para con la humanidad, para el beneficio de la humanidad. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Cristo no tenía tiempo, Cristo no tenía más tiempo, solamente tenía tiempo para dedicárselo a Dios, para hablar de la grandeza de nuestro Señor. Amén, para predicar y hablar del reino de los cielos. Pero esto todavía no se queda ahí. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deje que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme, lo importante es que tú me sigas. Amigo, ¿qué te cuesta seguir a Cristo? Sigue y tendrás una recompensa de parte de Dios. Sigue a Él
No importando las circunstancias, no importando lo que tú estés pasando, no importando cómo estén los tiempos, no importando cómo esté, si está en abundancia, si está en escasez, no importando si está en enfermedad, no importando si está en aflicción, sigue a Cristo, nada más que Él te va a recompensar según tu obra, así lo dice las Escrituras. Pero esto todavía no se queda ahí, ya casi estamos terminando. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que la ola cubría la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Aleluya. Ustedes no saben a quién ustedes tienen a su lado. Aleluya. Una demostración de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dice que Cristo reprendió los vientos y el mar cayó. El mar enmudeció al escuchar la voz del Hijo de Dios viviente. Una demostración de que Dios tiene control sobre todas las cosas y que nada está sin Él. Aleluya. Reprendió el viento y el mar cayó y enmudeció. Ellos, los discípulos, clamaron a Él porque entendían que Él podía salvarlos. Aleluya. Jesucristo le dijo: ¿por qué temáis, hombre de poca fe? No temes. ¿Por qué temáis? Cuando estés en prueba, cuando estés en aflicción, cuando estás, no temas. Tú estás conmigo. Con Cristo, no temas. Tú estás conmigo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nada más confíen en Cristo, que Él venció el mundo. Y si Él venció, ustedes también vencerán si hacen conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y el último hecho del capítulo 8, 8:28, habla sobre dos endemoniados galdarenos. Recuerda de que estamos en Mateo 8:28. Este es el último milagro del capítulo 8. Y estos hombres eran atormentados porque poseían en su cuerpo, habían espíritu inmundo. Había un poder sobrenatural que nadie podía pasar por aquella ciudad, por aquel lugar donde ellos estaban. Ellos estaban en los lugares secos y solitarios, en los sepulcros, porque ellos tenían un poder sobrenatural, pero un poder engañoso, un poder del maligno. Una demostración ahí también nos demuestra de que los demonios saben cuando una persona es hijo de Dios y cuando no es hijo de Dios. Aleluya. Porque al instante cuando ellos vieron a Jesús, los dos endemoniados, dice la Biblia, que ellos dijeron: Jesús, hijo de Dios, viene a atormentarnos fuera de tiempo. Aleluya. Y 2 veces le dijeron esa palabra: viene a atormentarnos, hijo de Dios. Porque ellos entendían que Jesús era el Hijo de Dios viviente, que Jesús era el Salvador del mundo, y que delante de Él se tiene que postrar toda rodilla en el cielo, debajo del cielo y en la tierra, porque Dios le dio toda autoridad a Cristo. Amén. Por esa misión que Él hizo. Alabado sea Dios. Y Jesucristo reprendió a los demonios, porque no hay potestad, no hay diablo que pueda detener la iglesia de Dios. No hay diablo, no hay viento que pueda detener el propósito de Dios en la vida de la humanidad. No hay nadie. Aleluya. Jesucristo sabía
para que Él vino y fue a salvar a la humanidad. Para que la humanidad, todo el que crea en Él, en espíritu y en verdad, pueda alcanzar la salvación. Así que hay que guardarse, querido amigo que me está escuchando. Ustedes están escuchando la palabra de Dios. Ustedes están escuchando la voz de Dios aquí. Y ustedes están viendo todos los milagros que Cristo hacía mientras estaba aquí en la tierra. Aleluya. De tal manera que libertó a esos endemoniados, a esos dos endemoniados. Aleluya. En otro libro, aleluya, del Nuevo Testamento, en otro evangelio, dice que el endemoniado Gadareno tenía 2000, una legión de demonios. O sea que no era cualquier gente, no era cualquier persona, pero Cristo lo libertó. De tal manera de que cuando las personas vieron el milagro, vieron ese hombre que caminaba, que ya estaba en su sentido cabal, de que ya estaba en sus 5 sentidos, se maravillaban. E incluso algunos de esa ciudad lo expulsaron a Cristo por lo que había hecho en la vida de Gadareno, porque la gente ya lo acostumbraba a ver a ese hombre todo tirado. Pero Cristo lo hizo en su vida. Así Cristo lo quiere hacer en tu vida, querido amigo que me está escuchando. Hermano, persevera en la palabra, porque Cristo viene. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que esto te haya gustado y te haya encantado, para gloria y honra de su palabra. Amén. Estudiemos cada día la Santa Escritura de Dios. Amén.